Bueno, sobre todo para los padres, ahí veíamos la preocupación con los más pequeñitos, pero ¿qué pasa en general con el sistema inmunológico durante el invierno? Estamos acompañados del doctor José Pineda, él es jefe del servicio de neumología del Hospital Rebagliati. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar en nuestros estudios. Buenos días, distinguidos televidentes. ¿Qué hacer en invierno? ¿Cómo prepararnos para que nuestro sistema inmunológico no se debilite tanto? Ya, lo primero que quisiera comentar es que hay que orientar a la población en que sepan reconocer las personas alérgicas, cómo protegerse, cómo evitar que esto se presente y diferenciarse de las personas que no lo son, puesto que las personas que no son alérgicas, que no estornudan frecuentemente, solos van a estornudar cuando reciben un contagio de un resfrío, de una gripe, etc. Y las alergias no se contagian. Las alergias no se contagian, pero las personas deben ser lo más educadas posible. Las personas que sufren de alergia deben saber que esos estornudos frecuentes, que esas molestias son por reacción a cambios ambientales, las mascotas, la humedad, una serie de factores, y que pueden prevenirse, por un lado, evitando esos factores al conocerlos, y segundo, hay medicinas que pueden consumir antialérgicos habitualmente que los protegen. Quedando clara entonces esta diferenciación en lo que son las alergias y lo que sí son posibles resfríos, ¿cómo prevenir esos resfríos o por lo menos cómo preparar al organismo para un cambio de estación? Ya, nuevamente la diferencia es más marcada en las personas con alergias porque ellos son más propensos, más débiles entre comillas, a contagiarse. Pero aún los que no son alérgicos deben saber que hay que evitar al máximo el contagio. Por ejemplo, un niño resfriado, un niño con gripe, que estando enfermo va a su salón de clase, automáticamente contagia a varios de sus compañeros. Igual sucede con los adultos en su sitio de trabajo. ¿Eso qué significa? ¿Que el sistema inmunológico de los demás niños está posiblemente débil o estamos hablando de un tema, de un factor, por ejemplo, de espacio, que estamos en un aula de clase, es un ambiente cerrado? De eso estamos hablando. El espacio cerrado hace que el contagio sea mucho más frecuente, más probable. O sea, el factor inmunológico ayuda un poco, pero cuando le estornudan, le tosen directamente en la nariz, en la boca, es casi seguro el contagio. Y eso ocurre, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos el temor cuando nos trasladamos en transporte público. Claro. Abran las ventanas, hay que mantener los ambientes ventilados. Y cuanto más tiempo permanezcamos en ese transporte cerrado, el riesgo es mucho mayor. O sea, una cosa es tomar un bus, una combi, 15 minutos, media hora, una hora. Y otra cosa es viajar en un bus interprovincial varias horas o viajar en un avión 8 horas, 10 horas a Estados Unidos o Europa. Entonces, cuanto más tiempo de permanencia expuesto, más riesgo de contagio a estas infecciones respiratorias agudas. ¿Y cómo preparamos a nuestro organismo para esto? ¿Hay forma de prevenir estos resfríos? Los resfríos, la prevención es evitar que le contagien, pero ya la influenza, que es la gripe, y ahí debo diferenciar dos tipos de infecciones virales. Una leve, tranquila, que nos resfriamos, dura 2, 3, 4 días y pasa sola, casi sola, de lo que es la verdadera gripe, porque las personas llaman, tengo gripe, dice, y está estornudando un poco, y eso no es correcto. Gripe es igual a influenza. Influenza es una virosis severa, y hay gente que hasta muere con influenza, tal como la gripe H1N1, que vino alrededor de 2009, 2010 en todo el mundo, también llegó acá al Perú y hubo gente que murió por esta influenza. Entonces, decir gripe no es simplemente un estornudo, sino es una persona que está mal, está con fiebre, está con descompostura del cuerpo, entre otras cosas, y que debe extremarse el cuidado. Y para responder a esta pregunta de cómo hacer para evitar, la mejor forma es, como suelen hacer en otros sitios, evitar que la persona enferma le contagie al resto. Incluso en Japón y otros países, las personas que tienen resfrío salen a caminar en la calle con una mascarilla. Que sería lo más adecuado. Que sería lo más adecuado y que correcto, y que no solemos hacer acá, pero que no sería una mala recomendación, especialmente cuando esa persona ingresa a sitios comunes con compañeros de trabajo, en buses, en aulas de clase, entre otras cosas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con este consumo de vitaminas que tanto se promocionan, de vitamina C, sobre todo para la época de invierno? Estamos viendo el caso sensible de los más pequeños, también existe el grupo poblacional de las personas mayores. ¿Es oportuno entonces quizás este consumo de alguna vitamina en especial? Es un poco general la protección, o sea, esto forma parte de lo que se llama régimen higiénico dietético, o sea, que la persona se nutra adecuadamente, no necesariamente con suplementos, puede ser con medidas, la alimentación natural, muchos le dicen la vitamina O,
de la olla. Por eso, esa es la mejor vitamina. Pero también el resto puede complementar y ayudar, pero no tiene un efecto protector como se cree popularmente. No le protege. Pero ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, en el consumo de un jugo de naranja, que puede tener un vaso, no sé, 2 naranjas, a tener un concentrado en una vitamina, en una pastilla, donde el concentrado de vitamina puede ser mayor. Puede, digamos, mejorar sus niveles corporales, pero hasta ahí no más, o sea, no va a duplicar el efecto protector, no tiene ese tipo de efecto protector. En general, la recomendación mayor es evitar lo que acabo de decir, el contagio, ¿no?, con las medidas que hemos mencionado, pero por otro lado, en las personas que tengan algún grado de debilidad, llamémoslo así, en el tema de los alérgicos, tratar de mantenerse, de estar como curado, porque cuanto más congestionada está la persona, sus defensas de las vías respiratorias son más débiles y se contagian más fácilmente. Entonces, los alérgicos deben tener en invierno lo más controlado posible su nariz, su garganta y sus bronquios. No hay que olvidar que la parte alérgica incluye hasta los bronquios. En este caso estamos hablando del asma, que son menos que las personas con rinitis alérgica, pero que también son un grupo algo importante en la población, las pacientes con asma bronquial. Hay una creencia, o por lo menos los padres tienen mucho temor de exponer a sus hijos al aire libre en épocas de invierno. Los privan a veces de hacer actividades físicas, de algunas actividades en horas después de las 6 de la tarde. ¿Es recomendable tener estos espacios al aire libre o evitarlos en invierno? Ya, eso va a depender, en mi opinión, del sitio específico que estemos. Si estamos en zonas costeras, donde hay mucha humedad, vale esa recomendación, es recomendable. O sea, evitar estar en horas de cambio de clima, humedad alta, noche, madrugada, etcétera, es recomendable. Pero en zonas más alejadas de la costa, no es tan importante esta recomendación. Puede circular la persona y no hay que olvidar que ventilación también termina siendo buena cuando es adecuadamente manejada, o sea, ventilar los ambientes domésticos, dormitorios, especialmente cuando uno está ausente o cuando no hay una humedad alta, es conveniente. Pero no hay que exagerar y exponerse a corrientes de aire, entre otras cosas. ¿Qué hacer, doctor, con nuestros adultos mayores, aquellos sobre todo que ya tienen enfermedades crónicas? ¿Cómo evitar que una gripe o de pronto un resfrío que parece tan simple pueda complicar su estado de salud? Bueno, son una población bastante vulnerable, el adulto mayor. Si por mala suerte se contagia de un resfrío o una gripe, que es más severo, lo que hay que hacer es extremar la protección y evitar que se complique. ¿Qué significa complicarse? Un proceso viral se puede complicar con infecciones bacterianas sobreagregadas, y en las cuales apenas se complique, debe de ser posible ser visto por un médico y que requiere iniciar antibiótico en ese caso de infección bacteriana agregada. No hay que exagerar, pero sí no hay que exagerar el uso de antibióticos, pero sí hay que proteger a estas poblaciones vulnerables, tanto niños pequeños como ancianos. Evitar que se complique sería el mensaje. Doctor, 2 últimas preguntitas para cerrar el tema. Cuando sentimos que nos vamos a resfriar, hay un simple malestar, hay cierto tipo todavía de reticencia para acudir a un médico y creemos que eso se puede solucionar fácilmente comprando una pastilla en la farmacia. ¿Hasta qué grado es recomendable poder quizás administrarnos un medicamento para solucionar este problema? Bueno, eso yo diría que depende mucho del tipo de persona que estamos frente y de lo grave que pueda ser el resfrío. En general, las poblaciones y de salud, por ejemplo, siempre los orienta hacia las poblaciones más vulnerables, en el sentido que las recomendaciones son de que ellos sean los que más protección tengan. Sí, pero me refería a la automedicación. Ya, a eso quería llegar. La automedicación es más riesgosa cuanto más vulnerable es la población. O sea, una persona adulta en buen estado que se resfría, con automedicación, sin automedicación, con protección o sin protección, probablemente va a pasar solo el resfrío. Pero en poblaciones vulnerables, niños pequeños y adultos, es peligrosa la automedicación. Para terminar esta parte, cuando una persona empieza un resfrío, lo que está indicado es usar medicación sintomática, calmantes, descongestionantes. Pero no llegar a los antibióticos, ¿no? A eso, claro. Cuando se agrega una infección, ahí sí está indicado utilizar antibióticos. Usualmente los antibióticos funcionan, o lo peor que podría pasar es que no los necesite. Esa es una situación óptima. Pero podría ser que los antibióticos puedan generar reacciones de gastritis, problemas digestivos,
podría ser que vayan perdiendo efecto, que es el riesgo de sobreutilizar medicación autoindicada. Entonces pierden efecto, se hacen resistentes los gérmenes a los antibióticos. Doctor, para finalizar, y eso también va por el lado de la creencia popular, se dice que cuando llegamos a invierno disminuye la luz solar, hay un cambio hormonal en las personas y esto influye en el sistema inmunológico, por eso que hay una tendencia posible en el invierno a la depresión. ¿Hay algún estudio al respecto que señale que esto generalmente influye también en la salud de las personas? Sí, acá estás mencionando un tema físico y la depresión, o sea, un estado mental que disminuye el funcionamiento corporal y lo cual incluye a sus defensas. Respecto a estudios, sí está demostrado que los mecanismos no solo del sistema nervioso, o sea, como la depresión, sino los mecanismos metabólicos y hasta nutricionales, todos ellos disminuyen la eficiencia de nuestros sistemas de defensa. Eso está demostrado. Así hay que mantenerse de buen humor, así sea en invierno. Correcto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Resolviendo varias dudas. El doctor José Pineda, jefe del Servicio de Neumología. Y una parte interesante que nos señalaba el doctor es cuidar nuestro organismo con una alimentación balanceada, saludable.